Hola a todos, mi nombre es Wilmer Chafloque Estrada, soy alumno de la Universidad César Vallejo, ando cursando el octavo ciclo, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas con el curso de Ingeniería Web que me enseña el docente ingeniero Oscar Méndez. El motivo de este video tutorial es explicar sobre el Entity Framework. A continuación hablaré un poco sobre lo que respecta sobre el Entity Framework. Bueno, el Entity Framework nos permite a los desarrolladores a crear aplicaciones de acceso a datos, es decir, programando un modelo de aplicaciones en donde vamos a ahorrarnos con respecto a la codificación muchos espacios también en el enlazado y demás tablas que se puedan enlazar en el acceso a datos. Para ello voy a crear una aplicación que vamos a programar en Visual Studio 2010. Antes de ello debemos tener una base de datos anexada. Bueno, primero que todo empezamos, creamos un archivo, un nuevo proyecto, C# web, una aplicación web que le vamos a poner de nombre Entity. Esperemos que cargue la solución. Una vez ejecutada la solución vamos a borrar todos los datos de aquí, del parámetro. Vamos primero a insertar una tabla de 4 por 1. Aceptamos. Luego de esto vamos a empezar a crear los modelos para el Entity Frame. Primero que todo vamos al proyecto, le damos anti-clic, vamos en agregar, agregamos un nuevo elemento. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar con respecto a datos un Add Entity Data Model. Este Entity Data Model va a ser como una conexión, las posconexiones que vamos a realizar para el modelo. Vamos a ponerlo como nombre conexión. Agregamos, aceptamos desde base de datos porque lo tenemos en nuestro SQL. Creamos una nueva conexión que va a ser, como es local, le ponemos punto y seleccionamos nuestra base de datos, que en este caso vamos a trabajar con Delca. Probamos conexión, aceptamos, vemos aquí la nueva conexión. Luego aquí vemos que se va a guardar y le damos siguiente y esperamos que cargue los datos de la tabla y los demás procedimientos y vistas. Vemos las tablas. En este caso voy a trabajar con lo que respecta a tipo y platos. Le damos siguiente, finalizamos y esperemos que cargue el proyecto. Una vez cargado, aquí vemos en el Entity Model, podemos ver las dos tablas, tipo y platos, que se encuentran relacionadas, además de sus atributos, y además que podemos encontrar también las funciones que se puedan realizar, insertar, modificar y eliminar en ambas tablas. Volvemos al default. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero un label que le vamos a poner de nombre buscar por categoría. Luego vamos a crear un drop list. Después vamos a crear también, con respecto a datos, un grid view. Luego de tener ciertos datos o parámetros, vamos a empezar a lo que respecta al Entity Framework. Más que todo, con respecto al Entity Framework podemos encontrar que vamos a enlazar datos no por código, sino mediante enlaces que tienen estos dos. Pero para ello vamos a usar una herramienta que nos proporciona el Visual, que se llama y tiene como nombre un Entity Data Source, que van a ser uno para el Draw List y otro para el Grid View. Tenemos los dos Entity Data Source, uno para el Draw List y uno para el Grid View. Vamos a empezar a enlazar, configurar origen de datos. Primero que nada, antes de eso, debemos de generarlo, para que no nos carguen los megadatos. Vamos a generamos y vemos que la compilación fue correcta. Luego de ello vamos a empezar a anexar. Conexión,
del KEntities, y aquí vemos que se va a guardar como un default en un contenedor. Le damos siguiente y aquí vamos a empezar a cargar. Tenemos platos y tipo. En este caso va a tener de la tabla tipo. Luego vamos a seleccionar tipo y nombre y finalizamos. Luego de haber hecho eso, hacemos lo mismo con el data source que va a corresponder al grid view. Igual, generamos del KEntities, se va a guardar en un contenedor. Siguiente, pero en este caso seleccionamos platos y seleccionamos todos los campos. Y finalizamos. Ahora, para ello en el drone list vamos a conectar, elegir origen de datos. En este caso es el data source 1 que en el anterior habíamos visto. ¿Y qué nos va a mostrar en el drone list? El nombre. Y vamos a obtener como el valor del id tipo. Aceptamos. Ahora vamos aquí en el grid view. Igual, vamos a elegir un origen de datos que en este caso va a ser el identity data source 2. Vamos a habilitar paginación y ordenación. Luego de ello, vamos a la propiedad del data source para que cargue de manera inmediata y sea un load. Se actualice cada vez que seleccionamos. Vamos en order by, vamos a codificar, ponemos los siguientes datos: it punto, abrimos y cerramos corchetes y vamos a poner el atributo id tipo. Aceptamos. Luego, para ello también vamos a buscar que cuando se seleccione un dato del draw list actualice aquí en el grid view. Entonces eso se va en la propiedad del entity data source con respecto al where. Igual, ponemos generar automáticamente y agregamos, en este caso, id tipo, que va a ser el origen, un control del drawList 1. Y vamos a propiedades avanzadas, y como hemos visto, el id tipo siempre es un valor entero. Vamos a trabajar como un valor entero. Así también se encuentra en nuestra base de datos. Aceptamos. Y ahora, para que se actualice de manera inmediata, vamos aquí en el drone list y habilitamos el auto post back, que hace que el control devuelva cada vez que se seleccione un elemento. Y entonces ahora generamos el proyecto. Y podemos ver aquí la base de datos. Está brasas, filetes criollos son las categorías, y aquí está con el ID tipo 1 que es brasas y filetes. Si seleccionamos ensaladas, de manera automática se va a actualizar y se va a generar los que respecta con ensaladas. Bueno, eso fue todo sobre el Entity Framework. Como podemos ver, nos ha ahorrado una cantidad de codificación con respecto a la conexión y acceso a datos. Bueno, gracias por su atención, eso es todo.